Si nos vamos un poquito atrás, encontramos a Esdras. Esdras fue un siervo de Dios, que también él tuvo compasión de Jerusalén. Y el Señor lo usó grandemente para reedificar el templo de Dios. También el enemigo lo había hecho pedazos, lo había destruido y lo había quemado. El enemigo, hermanos, el rey de Persia, había venido y se había levantado en contra de los hijos de Dios. Aquellos hijos que estaban, hermanos, alabando a Dios con todo su corazón. Aquellos hijos que diariamente iban al templo a dar gracias a Dios. Aquellos hijos que todos los días, hermanos, estaban glorificando a Dios. Y la mayoría de los hijos de Israel, hermanos, del pueblo de los judíos, eran hombres de fe. Que ellos, hermanos, no se presentaban al lugar santo ni al lugar santísimo sin antes llevar una ofrenda. Y no estamos hablando, hermanos, de ofrenda monetaria. Yo les quiero decir, hermanos, ofrendas de sacrificios, que eran las que más estaban difíciles conseguir. Porque el Señor quiere, hermanos, más que nuestro dinero. El Señor quiere ofrendas de sacrificio, que estemos dispuestos a hacer un esfuerzo, a hacer un sacrificio para servirle a Dios, aun en cuanto el enemigo venga en contra de nosotros y no quiera que nosotros vayamos al lugar, al templo de Dios, a adorar a Dios. Aleluya. Y aún con todos los impedimentos que se nos atraviesan, que el enemigo no quiere que vayamos a recibir la palabra de Dios. Porque en el templo, hermanos, era donde los siervos, los hijos de Dios tenían comunicación con Dios a través del sacerdote, que era el que entraba al lugar santísimo. En aquellos tiempos, y aún así, hermanos, que ellos no tenían una comunicación personal con el Creador, más que el sacerdote de Dios, aún así ellos iban con su corazón dispuesto a escuchar palabra de lo que había dicho el Señor a través del sacerdote que estaba ahí adentro, del sumo sacerdote que estaba dentro del lugar santísimo. Aleluya. Gloria a Dios. A Él sea la honra y la gloria. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Ciro, el rey de Persia, pregona un decreto y permite que los judíos de su reino regresen a Jerusalén. Pues ya después de 70 años de cautividad, en pocas palabras, ya no eran las mismas personas. Ya no era el mismo rey. Ya era otro rey el que estaba ahí reinando. Gloria a Dios. Pero también era el rey de Persia. Entonces, estos 70 años, hermanos, que estuvieron ahí como esclavos, porque lo que hacía, hermanos, el rey de Persia era un rey sin escrúpulos, y él mandaba a matar a todos los niños pequeñitos. ¿Saben por qué mataba a los niños, hermanos? Los niños no les servían para nada. Los niños les eran un estorbo para el rey. Pero los grandes, los jóvenes grandes, ya los ponía a trabajar como esclavos. Las señoritas ya grandecitas, hermanos, ellas hacían lo que querían con ellas y las ponían también como esclavas. Y de esa manera, hermanos, el rey se libraba cuando mandaba matar a los niños, cuando mandaba quemar las casas de los judíos, cuando mandaba destruirles, hermanos, el lugar donde ellos tenían una comunicación con Dios. El enemigo nunca va a querer, hermano, que tú tengas una comunicación con Él.
con el Señor. Y Él va a derribar muros por tal de entrar a destruir ese lugar donde tú estás teniendo la comunicación con el Altísimo. Y no le importa al enemigo lo que él tenga que, a quien tenga que matar en medio, hermanos. El enemigo va a venir en contra de esos muros que están alrededor tuyo. De esa muralla, hermanos, que el pueblo de Dios construyó alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y ahí en Jerusalén era donde estaba, hermanos, donde Dios venía a visitar a su pueblo. Ahí es donde el Señor había escogido para los judíos esa nación, esa ciudad de Jerusalén. Entonces al rey de Persia, hermanos, no le importó entrar a destruir. Y de ahí, hermanos, sacaron a 50,000 personas. Se los llevaron de esclavos. Hermanos, se llevaron a mucha gente de esclavos y allá hicieron y deshicieron con ellos. Los traían encadenados, los traían prisioneros. Y hermanos, y de esa manera, ustedes saben la historia que ustedes saben la historia de Nabucodonosor, cuando llega Daniel y llega Sadrach, Mesach y Abednego. Hermanos, los judíos, los hijos de Dios, el rey escogió lo mejor lo escogió. Y ahí entre ese grupo que él escogió, hermanos, este rey escogió también a Esdras. Amén. Y Esdras, hermanos, halló gracia delante del rey. Y el rey le permitió a Esdras que fuera a reconstruir el templo. El rey le permitió a Esdras porque él oró a Dios. Porque Esdras quería un lugar donde poder glorificar a Dios, donde poder llevar ofrenda a Dios, donde poder reunirse la gente, las familias, hermanos, aquellas familias que vendían de descendencia judía, de descendencia de Abraham, de descendencia de Isaac y de Jacob. Gloria a Dios. Den un aplauso a Cristo, hermanos. Amén. Entonces, se los llevaron de esclavos y vemos el templo que había sido destruido, hermanos, por Nabucodonosor. Gloria a Dios. La obra enfrenta dificultades por falta de recursos y de oposición externa. Gloria a Dios. Hasta que Dios envía a los profetas, a Ageo y a Zacarías, para animar al pueblo. Los profetas, Ageo y Zacarías, empiezan a motivar al pueblo. Vamos a edificar el templo, vamos a reconstruir, vamos a trabajar para nuestros hijos. Lo que ellos estaban haciendo, lo estaban haciendo para sus hijos. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos si nosotros somos esclavos? Automáticamente nuestros hijos también nacen esclavos. Y van a estar sirviendo, van a estar atados a un rey pagano, a un rey que no conoce de Dios, a un rey que los tiene trabajando muchas horas para afligirlos. Un rey que les quemó el templo, que les quitó a sus hijos, que les destruyó todo lo que ellos tenían. Quedaron en ruinas. Jerusalén quedó en ruinas. Jerusalén ya no servía para nada. No se encontraba nada bueno en Jerusalén, porque lo bueno el rey se lo había llevado. Ese rey malo se llevó lo mejor.
y despreció todo lo demás. Pero el Señor, hermanos, el Señor no es así. El Señor no desprecia a nadie. El Señor recibe a todos con amor. Y el Señor no le forza a nadie a que trabaje. El Señor no pone esclavos a nadie. Por eso nosotros, hermanos, podemos entrar y salir cuando queramos. Gloria a Dios. Porque eso es de corazón hacia Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. A Él sea la honra y la gloria. Amén. Yo le puse a este tema, hermanos, reedifica tus muros. Gloria a Dios. Porque Esdras trabajó para edificar un templo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para enseñar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Inicio de las reformas, restauración, para adoración y liderazgo del avivamiento espiritual que Dios iba a traer sobre su pueblo. La unidad, hermanos, que Esdras logró. Porque hubo un hombre llamado Esdras que se levantó y dijo: tenemos que levantar un lugar para adorar a Dios. Nos estamos muriendo. No tenemos un lugar para alabar a Dios. Estamos destruidos. Porque todo aquel hermano que está desconectado de Dios, sinceramente, está destruido. No hay vida. Gloria a Dios. Y el enemigo sabía que Dios iba a mandar un avivamiento espiritual en Jerusalén. Dice, y ahora, hermanos, el pueblo de Dios está listo para el regreso de su tierra. Para el regreso a dar adoración a su Dios. Aleluya. En el altar y el templo, por medio de su fe en Dios, por medio de la palabra de Dios, el hombre Esdras había, hermanos, él ya había, con la ayuda, con la unidad, porque dice, hermanos, dice que se unió el pueblo como un solo hombre, porque tenían todos el mismo propósito, todos tenían el mismo sentir. Gloria a Dios. Y ahí vemos que Dios obra con Esdras grandemente. Gloria a Dios, para edificar el templo. Pero, hermanos, ya tenían el templo construido, ya tenían todo levantado. Pero ahora Nehemías dice: necesitamos los muros. De nada nos va a servir tener un lugar donde adorar a Dios, porque nosotros teníamos nuestros muros y nuestros muros fueron derribados, y también nuestro templo. Ahora Esdras se levanta, hermanos, con todo su corazón, y él va y visita Jerusalén y mira la ciudad toda quemada, hermanos, la ciudad, las casas destruidas. Y dice la palabra de Dios en el libro de Esdras, para los que están leyendo el libro de Esdras, que Esdras lloró. El pueblo lloró, hermanos. Esdras lloró por su pueblo, por su gente, cuando vio todas las casas, hermanos, quemadas, destruidas, y no había nada. Era, hermanos, totalmente, todo estaba destruido. Eran puras ruinas. ¿Pueden entender la palabra de ruinas, hermanos? Así quiere el enemigo ver a los hijos de Dios en ruinas, destruidos. Aleluya. Pero